Entonces, bueno, les comentaba. Ahorita entonces lo que vamos a ver es, una vez que se obtiene lo que es el producto de interés, que en este caso es la proteína, que igual en la proteína puede ser el antibiótico, puede ser un producto químico, un combustible, etcétera, ¿no? Dependiendo obviamente del reactor y las condiciones de operación. Ahorita no nos vamos a enfocar a cómo obtener el producto de interés. Me repito, eso lo veremos en física-química 2. Sino, una vez que obtengamos ese producto de interés, en este caso, ¿cómo se aplicaría una solución o cómo afectaría el uso, bueno, no cómo afectaría, cómo afecta más bien, el uso de una solución electrolítica, que recuerden que está formada por un solvente y un soluto, que generalmente es un compuesto disociable, y en este caso o ejemplificaremos con una sal, que si mal no recuerdo es el sulfato de amonio, que igual ahorita lo voy a confirmar, que se utiliza para una vez que ustedes dentro o el efluente de un reactor o el producto ya generado en un reactor, donde tengamos ya sea el crecimiento de proteína unicelular, etcétera, o simplemente tengamos una fuente de donde queramos nosotros extraer proteína, ya sea que ya, o sea, que ya esté elaborada la proteína, que ya la obtengamos, ya sea de un tejido vegetal, de un tejido animal, etcétera, y simplemente lo que queremos es de ese tejido, de ese, pues, cúmulo de células, extraer lo que nos interesa, que en este caso es proteína. Obviamente hay otros compuestos que a lo mejor es interés en otra situación, pero en este caso el interés sería extraer las proteínas, que repito, esto puede ser que ya, por ejemplo, partamos de célula vegetal previamente ya obtenida, de tejido vegetal, perdón, o que nosotros en un análisis más a profundo simplemente repliquemos o veamos, bueno, ¿cómo se obtiene este producto? Y en nuestro reactor nosotros generemos las condiciones para que se cree el producto y luego una vez creado el producto, pues obviamente extraerlo y purificarlo. O en su defecto ya nos llega el producto y solamente hay que extraer y purificar. ¿A qué me refiero con extraer y purificar? Visualicémoslo como una medicina. Por ejemplo, me imagino que todos alguna vez hemos tomado paracetamol. Ahora, el paracetamol no es un producto biológico, o sea, no proviene de una cinética biológica, sino que es un, ay, se me fue el nombre, síntesis es. Bueno, se me fue el nombre, pero bueno, viene de una reacción química. O sea, no intervienen bichos para su obtención, a diferencia, por ejemplo, de la penicilina, donde sí intervienen bichos, que son los hongos. Entonces, ¿a qué nos referimos con los procesos de extracción, purificación? Que son muy importantes porque nos va a permitir que un producto en bruto, pues ya sea un producto refinado, digamos, listo para la distribución y venta. Me regreso al ejemplo del paracetamol. Ustedes ahorita, si lo ve la cabeza, etcétera, van y se toman una pastilla de paracetamol o de aspirina o cualquier medicina. Obviamente ustedes toman una pastilla donde tenemos un concentrado o un comprimido. ¿Qué significa eso? Si ustedes agarran la cajita, van a ver que tiene, pues en su mayoría, o bueno, no, mejor no es su mayoría, depende del producto. Creo que el paracetamol sí es. Lo pongo con comas, ¿no? Porque me estoy acordando. Creo que el paracetamol, la pastilla de paracetamol tiene en su gran mayoría. El paracetamol tiene tiene otros componentes, pero que son inertes, o sea, que no es otra medicina lo que voy, sino que simplemente es otro componente que ayuda a que sea estable y, digamos, a darle forma a la pastilla, a la píldora. Se llaman excipientes, se llaman, como donde está el paracetamol, por decirlo de cierta forma. Pero lo que voy es que está muy pura el producto, en este caso el paracetamol. Pero este producto, cuando se fabricó, no está vacío, o sea, no se fabrica y se obtienen las pastillas directamente, sino que se obtiene el ingrediente activo, es la palabra, se me ha olvidado, el ingrediente activo, que en este caso es creo que se llama clorhidrato de paracetamol, pero bueno, el paracetamol. Y este ingrediente activo está en una sustancia, en una solución con otros componentes. Por lo tanto, como si nosotros queremos dedicarnos a fabricar el paracetamol para hacerlo en pastillas y venderlo, pues tenemos que separar quitarle los otros componentes y solamente dejar este compuesto de interés. Lo ejemplifico con la penicilina. La penicilina es un producto que se obtiene de, un proceso de un hongo. Y obviamente el hongo no genera pues las pastillas de penicilina que nosotros consumimos o el líquido que nos inyectan, si es que es inyectable, sino que genera un caldo, por decirlo de cierta forma,
dónde viene embebido este producto. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una separación, una extracción, es decir, extraer de ahí el ingrediente activo de interés y luego purificarlo para poderlo llevar hasta una pastilla o el líquido que está en los viales, que se acuerdan si los han inyectado, generalmente es un polvito, y ese polvito se le agrega un líquido para hacer la solución y es la que se mete a la jeringa y nos la inyecta. Bueno, entonces, todo esto utilizándolo a proteínas, pues es el mismo principio, ya sea que obtengamos, nosotros hagamos el proceso completo de obtener el producto, o sea, del crecimiento celular, etcétera, o simplemente partamos de que ya tenemos una fuente de esa proteína que viene de un tejido vegetal, un tejido animal preexistente. Entonces nosotros tenemos que extraerlo y purificarlo. A eso es a lo que me refiero con extracción y purificación. En este caso vamos a utilizar, señorita Magbarza, ¿volvió a levantar la mano o era la misma que se acabó? No me había dado cuenta que estaba arriba. Ok, no se apure. Entonces, en este caso vamos a analizar cómo el uso, lo que quiero hacer es que relacionemos. Hemos estado hablando mucho de soluciones porque es importante conocer su comportamiento, etc. Ahora, este mismo concepto, en este caso una solución electrolítica, en este caso una solución de sulfato de amonio, si mal no recuerdo, pero igual ahorita viene la molécula exacta, creo que es el sulfato de amonio. Como esto, tenemos que crear una solución de sulfato de amonio a cierta concentración, esa solución ponerla en contacto con pues mi producto de donde viene lo que es la proteína, y de esa forma lo que vamos a lograr es separar esa proteína y con eso vamos a tener ya la proteína más concentrada, por decirlo de cierta forma, y eso nos va a permitir pues extraerla y purificarla para poderla vender, distribuir, lo que sea que vayamos a hacer con ella. Entonces ya pues, estamos metiendo varios temas o varios conceptos para ya partir del hecho de que tenemos una fuente de materia prima y vamos a tener un producto terminado. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagamos, que nos quede muy claro, que hagamos esas relaciones entre diferentes temas y veamos su aplicación. Esto, en Física Química 2, pues sería, bueno, vamos a ver en Física Química 2, reactores de producción, o sea, cómo obtener la proteína, supongamos, una proteína en el celular. Vamos a tener un reactor que verán en esa materia, que son principalmente un reactor tipo batch, un reactor continuo, que principalmente son los tipos STR, que son completamente agitados, o los reactores pistón, los PFR, bueno, y los reactores PBR también. Pero los más comunes utilizados en nuestra área son los STR, que son los completamente agitados, o los más utilizados. Ahora, en eso veremos cómo son las condiciones para generar el producto. Pero luego que generamos el producto, vamos a ver, ahora, vamos a utilizar o aplicar otro tipo de sistemas o otros reactores, ahora para purificarlo, es decir, para quitarle el cochinero, por decirlo de cierta forma, por decirlo de una forma muy burda, ¿no? Pero quitar el cochinero y solamente dejar lo que queramos, ya sea el alcohol etílico, la proteína, la lactosa, no me acuerdo qué otros ejemplos vemos, pero bueno, lo que sea que estamos queriendo obtener. Y de esa forma vamos a nosotros a empezar a analizar el concepto de trenes de tratamiento o trenes de operaciones unitarias. Todos esos conceptos que estoy viendo, comentando ahorita, son operaciones unitarias que posteriormente formarán procesos unitarios y una secuencia de procesos unitarios nos dará pie a un tren de tratamiento o tren de operaciones. Trenes de tratamiento se utiliza más en reactores ambientales o tren de operaciones para reactores de cualquier tipo, químicos, etc. Y por eso ustedes, perdón, en eso van a aplicar operaciones unitarias, filtraciones, sedimentaciones, y un largo etcétera, ¿no? Que son operaciones unitarias cuyo objetivo es la separación de productos en función de las características que tengamos. Para eso, obviamente, ya vieron los principales procesos generales de química orgánica, de bioquímica, van a ver, o están viendo, si mal no recuerdo, microbiología, que es donde ven los bichos que van a hacer esta chamba. Luego, pues ya veremos partes de la ingeniería, donde cómo de todos estos compuestos los vamos a involucrar para obtener un producto. Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar a la separación de proteínas. ¿Por qué? Porque vamos a ver un fenómeno denominado, o una técnica, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? No me quiero equivocar.
salting out. Sí, salting out. Perdón, es que no me quería equivocar. Bueno, entonces vamos a ver específicamente ahorita una técnica denominada lo que es el salting out, que es utilizar una solución con abundancia de iones, específicamente en este caso, los iones provenientes de una mezcla de agua con sulfato de amonio, que puede ser otro sal o algún otro hidróxido, pero experimentalmente o empíricamente está demostrado que el sulfato de amonio es de los más eficientes. O sea, a nivel ya aplicación, no nomás en laboratorio, sino ya en aplicación industrial, pues si no es el más utilizado para lo que es procesos de salting out, que es separación de proteínas de una solución debido a la interacción de esta pues con esta sal, que es el sulfato de amonio, por un proceso que veremos ahorita. Bueno, generalidades. Primero, pues obviamente tenemos que saber qué es lo que queremos separar. O sea, ¿cómo ustedes van a llegar a la conclusión de, aquí ocupo meter una técnica, ocupo meter la metodología salting out? ¿Cómo llego a esa conclusión? O sea, ¿cómo ustedes, ahorita pues obviamente yo le estoy diciendo, pero ¿cómo cuando ustedes tengan en su residencia profesional, en su trabajo, van a decir, bueno, ¿es esta técnica viable? Pues va a depender obviamente de qué es lo que quieren hacer. En este caso vamos a seguir hipotetizando que queremos separar una proteína de cualquier tipo. Por lo tanto, tenemos que conocer con quién vamos a chambear, es decir, a la proteína, sus características, de dónde viene, de dónde la vamos a extraer. Y obviamente, pues todo eso va a redundar en la factibilidad técnica y económica, es decir, en costos. Recordando, pues una proteína, a final de cuentas, pues es una molécula bastante compleja, bastante grande, bastante pesada. De hecho, eso da pie a que tengamos otros métodos de separación de proteína, principalmente asociados a su alta densidad, que son más densos que otros componentes. Por lo tanto, es otra técnica hay otra técnica de extracción y purificación de proteínas que es por destilación, por densidades. Aprovechando lo que es un proceso, una operación unitaria, que es la centrifugación, que es al agregar, bueno, es que no me acuerdo, química, ¿alcanzaron a ver la práctica de centrifugación? Es que no me acuerdo. ¿Ustedes cuándo la pandemia, cuándo les agarró a ustedes? ¿En segundo o en primero? En primero, ¿verdad? Bueno, ¿vieron laboratorio de química orgánica? Vimos una parte nada más, profe. Y fue cuando ahí los agarró la pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces, ahí en laboratorio de química orgánica, bueno, en muchas otras, ¿no? Pero en laboratorio de química orgánica se ven las prácticas donde, no me acuerdo si una o dos, donde se ve lo que es un proceso de centrifugación. Es decir, utiliza una centrífuga, que para no hacerles largo el cuento, pues básicamente es meter unos tubitos, donde se mete una sustancia o una solución que está compuesto por dos o más capas, y por rotación, digamos, se le hace dar muchas vueltas muy rápido, pues esa rotación, aunado a lo que es la gravedad, pues hace que se separen los componentes de esa solución en función de sus densidades o de sus pesos. Lo más denso va a quedar hasta el fondo y así sucesivamente, y lo menos denso como sobrenadante. Entonces, si tenemos una solución formada por una sustancia más densa que el solvente, pues ayudándole, ese es con lo que sería una fuerza centrífuga, de ahí que sea la operación denominada centrifugación, pues lo podemos separar y de esa forma pues retiramos el sobrenadante, que en teoría es donde no está la proteína, y ya nos quedamos con creo que se llama pellet, creo que sí se le llaman pellets, no estoy completamente seguro, hace rato que no me toca hacer esta práctica, pero digamos, el concentrado del fondo, ¿no? Como sólido o semisólido, que es donde está el material más pesado, y como la proteína usualmente son más pesadas que otros componentes, pues es una forma también muy utilizada de extraer. Eso es, acordamos, una proteína pues es una molécula muy grande, ¿no? Básicamente. Bueno, tiene muchas otras características, ¿no? Pero ahorita, pues básicamente eso. Bueno, tenemos que ver de dónde vamos a extraer la proteína, que puede ser de una infinidad de cosas, ¿no? Aquí pues sería de un producto donde ya viene la proteína, o en su caso, pues nosotros mismos dar las condiciones para obtener ese producto, que sería, digamos, tener un reactor donde tenemos un sustrato, generalmente un bicho, ese bicho se va, bueno, también puede ser una célula vegetal,
se va a reproducir y de esa forma pues tenemos un cultivo constante de donde vamos a estar extrayendo el producto de interés, que en este caso pues serían las proteínas, ¿no? Obviamente pues ya sea el sistema o el material, ya sea el material si es una célula vegetal o animal, y de ahí pues lo que vamos a hacer es ya sea que logramos reproducirlos y de esa forma pues tener una fuente de esta proteína. Y es ahí donde le vamos a meter la cuchara y vamos a extraer esa proteína que nosotros hayamos generado. Para eso, pues, simplemente nos vamos a las características generales de lo que son los dos tipos de células. Recuerden que básicamente, perdón, aquí tenemos una muy básica, de los bichos más básicos, que son las bacterias, que nosotros les vamos a dar mucho uso en todo lo que son los reactores biológicos de descontaminación, ya sea de agua, de suelo, de aire, pues casi todos se basan en bacterias. Por lo tanto, pues vamos a estar muy en contacto con la utilización de esas bacterias como nuestros trabajadores. Y esto lo vamos a ver mucho en aguas residuales, en contaminación del aire, en remediación de suelos. ¿Por qué? Porque las principales formas de descontaminar alguna de estas matrices es agregándoles consorcios microbianos y generalmente en su mayoría son bacterias. Y obviamente pues tenemos la otra célula que es más compleja, donde tenemos la diferencia es que tenemos una bola de organelos y acá pues tenemos una menor cantidad de organelos, ¿no? A muy grosso modo, ¿no? Yo sé que hay muchas más diferencias, pero ahorita para el uso que queremos, el ejemplo que estamos viendo, pues ahí lo vamos a ver. Igual aquí les pongo las principales diferencias. Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros? Vamos a tener donde tenemos la proteína, del tipo de célula que sea. Ahora, no está la proteína junta, toda lista para nosotros nomás separarla, bueno, nomás para nosotros tomarla y llevarnos. Además que obviamente es muy pequeñita. Por lo tanto, primero generalmente necesitamos un proceso de lisis celular o de ruptura. Donde si es una célula, por ejemplo, eucariota, pues la proteína está en alguna parte o en algún organelo o adentro de nuestra célula y por lo tanto tenemos que primero romper la célula para poder accesar a donde está ese producto de interés. Eso se le conoce como lisis. Y hay muchas formas de romperlo. La más sencilla es un rompimiento mecánico. Por ejemplo, yo me acuerdo que en química orgánica, cuando se hace una práctica, cuando se utiliza lo que es la centrífuga, que es para extraer la clorofila, si mal no recuerdo, ¿no? Hace ya varios años que no hago esa práctica, entonces ahí más o menos me estoy acordando. Lo que se hace es que, pues, ¿dónde viene la clorofila? Pues en las hojas verdes. Entonces lo primero que hacemos es molerlo en un mortero, por eso es una homogeneización mecánica. Y esa molienda mecánica o esa apachurrada, si lo queremos ver de esa forma, pues lo que nos ayuda es pues, a romper nuestras células. Y en ese caso, en la práctica que le estoy haciendo referencia, pues sería para obtener lo que es la clorofila, ¿sí? Entonces, ese mismo principio aplica para cualquier situación. Tenemos nosotros que si el producto de interés está de forma intracelular, es decir, dentro de la célula, pues tenemos que romperla primero para luego extraerla y luego purificarla. Si es un producto de interés que está extracelular, por ejemplo, el alcohol, la levadura, pues al momento hace una fermentación, genera etanol, pero ese no lo almacena dentro de la célula, sino que lo excreta, como por ejemplo el biogás, el metano que se obtiene de una bacteria anaerobia, que es una fuente de energía, pues ese biogás o ese metano es un metabolito, es decir, la célula, en este caso la bacteria anaerobia, pues come la materia orgánica y como parte de su metabolismo, pues excreta lo que es el biogás, ¿no? Entonces, ahí es diferente. Ahí para llegar al producto de interés, no necesitamos romper la célula. Pero en este caso, si mal recuerdo, la mayoría de las proteínas sí. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es una lisis o un rompimiento. Eso va a hacer que nuestra proteína pues quede flotando, por decirlo de cierta forma, quede disuelta en un solvente que generalmente es el agua. Ahora, esa proteína es más densa o es pesada que otras moléculas, pero en condiciones normales no precipita. Por lo tanto, no podemos separarla. No podemos decantarla directamente. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense el siguiente experimento.
tienen ustedes un matraz o un vaso y le echan agua. Y luego le echan tierra. Y lo agitamos. ¿Qué va a pasar probablemente? Si le echamos muy poca tierra, probablemente se va a disolver o va a mantenerse en suspensión. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un vaso con agua cafecita, por decirlo de cierta forma. Como si hiciéramos un suco. Ustedes agarran agua, le echan un suco o un tank, lo agitan y no se va a precipitar. O sea, se va a quedar en suspensión. Entonces, imaginemos que las moléculas del suco, del tank, son las proteínas. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar o modificar las condiciones para que precipiten dichas proteínas. En este hipotético ejemplo, digamos las moléculas del colorante, del suco del tank. Bueno, es un mismo ejemplo. Creo que uno de los videos lo explica con un colorante. Y para eso nos vamos a apoyar, o bueno, es aquí donde entra una de las técnicas que es el salting out. Otra técnica que podemos hacer es agarrar esa solución y meterla en una centrífuga. Y si hay un diferencial entre las densidades, pues vamos a separarlas. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Pudiera ser, o bueno, ¿cuál es el inconveniente principal? Que si tenemos no nomás proteínas, sino otros compuestos con pesos o con densidades similares, pues se nos van a juntar también junto con lo que es el producto que necesitamos o que queremos nosotros obtener. Eso nos lleva a que tenemos que hacer una centrifugación por etapas, agregando solventes y separando otros componentes. En este caso lo que hacemos es que normalmente la proteína pues está disuelta y no precipita porque pues está, digamos, ¿cuál sería la palabra? No cubierta, no sería recubierta, sino que está rodeada, creo que sea la palabra, por moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agregamos algo que es un ion metálico, bueno, algo que se disocia en iones metálicos, como una sal, y esa sal o esos iones metálicos tienen una peculiaridad o sufren de un fenómeno que se llama solvatación. ¿Qué es el fenómeno de solvatación? A grosso modo, un fenómeno de solvatación es que una molécula se rodea de moléculas de agua. Entonces, normalmente la proteína, en este caso, está rodeada de moléculas de agua, digamos, está solvatada. Y como está rodeada de moléculas de agua, no se pueden juntar entre ellas y por lo tanto no van a formar moléculas más grandes y no van a precipitar, que es lo que nos interesa para separarlas. Pero si nosotros le agregamos algo que ayude para digamos, quitarle estas moléculas de agua, entonces las moléculas de proteína ya no van a estar solvatadas y van a poder unirse entre ellas y van a precipitar. A grosso modo, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es que agregamos sales, en este caso el sulfato de amonio, pueden ser varias sales, ¿no? Hidróxido de potasio, etcétera. Pero el que está reportado como que es más útil es el sulfato de amonio. Y en lugar de que las proteínas estén rodeadas de agua, los sulfatos o los iones, que es el sulfato y el amonio, se van a rodear o se van a solvatar y eso va a hacer que sea más fácil que las moléculas de las proteínas se unan. Y por lo tanto, van a terminar por precipitar. Eso es lo que se denomina el fenómeno de salting out. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos viendo en física-química? Pues lo que les mencioné al inicio. ¿Cómo vamos a utilizar una solución electrolítica, en este caso de sulfato de amonio, así es, sulfato de amonio, no estaba equivocado, NH4CO4, el cual al disolverlo se va a separar en iones, el ion sulfato y los NH4, que son los iones de amonio, y esos van digamos, a solvatarse. Por lo tanto, la disponibilidad de moléculas de agua ya no va a ser tanta para recubrir nuestros átomos o nuestras moléculas de proteína. Estas van a poder interactuar entre ellas, por lo tanto van a precipitar porque se van a unir y eso nos va a permitir a nosotros, ese es el proceso de extracción y eso nos va a permitir a nosotros purificar nuestra molécula de proteína. En pocas palabras, ustedes van a tener de un reactor, que veremos en Física Química 2, vamos a generar un crecimiento celular, vamos a obtener una bola de proteínas, de células, donde hay proteínas adentro. Bueno, chicos, nos va a cortar el Zoom, entonces nos desconectamos y nos conectamos inmediatamente.